Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, nuevamente por tus alabanzas, porque tu presencia está con nosotros, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Sabemos que es solamente por tu presencia, por tu Espíritu, Señor, por tu compañía, Señor, que podemos entender lo que tú tienes para nosotros. Y te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Bendícenos a nosotros. Que el mensaje, Señor, que voy a dar sea el mensaje que tú has preparado para nosotros, que sea transmitido a través mío, Señor, y que todos podamos aprender en esta tarde, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, nuestro querido Salvador. Amén. Hoy vamos a estar viendo la predicación de hoy. Se llama Dignos del Llamado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, mejor. Todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios, ¿verdad? Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, no porque merecíamos su gracia, sino que vino a morir para que pudiéramos recibir su gracia. Ahora que Él ha muerto y ha resucitado, podemos recibir su gracia, ¿no es cierto? No antes. Y a los que creen en su nombre, o sea, a nosotros nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Jesucristo por lo que Él hizo en nosotros. Y yo sé que habíamos estado viendo el libro de Efesios. Vimos los 3 primeros capítulos del libro de Efesios. Esos 3 capítulos se refieren mucho a lo que es doctrina, mucho a lo que es Dios, cómo es que Dios nos ha amado, cómo es lo que Dios nos ha dado. Los otros 3 capítulos de Efesios, que vamos a empezar hoy a ver Efesios otra vez, los 3 capítulos de finales de Efesios hablan de cómo vivimos como cristianos. Entonces vamos ahora a la práctica. Ya aprendimos un montón de cosas acerca de Dios, de su gracia. Vamos a la práctica. ¿Cómo vamos a vivir como Dios quiere? Así que vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Efesios 4, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer todos juntos. Efesios 4, 1. Y lo voy a estar leyendo constantemente conforme voy en el sermón, así que yo espero que se lo aprendan, porque lo voy a leer como 5 o 6 veces en el sermón, así que yo creo que se lo van a aprender. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es un versículo bien pequeñito de Pablo. Él está escribiendo a los hermanos en Roma, y él está preso y le está pidiendo que hagan algo bien sencillo: vivir de acuerdo a como Dios nos ha llamado que vivamos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo vino a morir a la tierra, Él sabía que la humanidad estaba separada de Dios. Él vino a morir porque estábamos separados de Él y no merecíamos la salvación, pero Él vino para que pudiéramos tener acceso a la salvación. Ayer, como les decía, en el servicio de oración tuvimos esta visita de este misionero que vino. Él es un hermano americano, pero él ha estado trabajando en África como 40 años, en la parte norte de África, donde está Libia, donde está la parte noreste de África, donde hay muchos problemas. Y él se llama James, y nos estaba hablando del trabajo que él ha desarrollado por allá. Y cómo ha habido muchas pequeñas comunidades que han ido a tocar a su puerta para que vaya y les predique el Evangelio. Ellos fueron, a la primera comunidad que ellos fueron, era una comunidad totalmente satánica. Ellos adoraban a Satanás, pero ellos no sabían, el hermano James no sabía. Llegó a esa comunidad y dijo, bueno, pues aquí vamos a empezar a trabajar. Y empezó a predicar el Evangelio y la comunidad se transformó. Todos los vecinos, todas las villas que estaban alrededor vinieron a decirle: hermano, queremos que vaya y que predique a nuestra villa lo mismo, porque hemos visto la transformación que hizo en este lugar. Obviamente eran demasiados pueblos, él no podía atender, entonces lo que hizo fue abrir un pequeño instituto para entrenar pastores. Entonces empezó entrenando pastores y desarrollando iglesias. Y uno de ellos, un hermano de él, hermano de allá, hermano en Cristo, que era amigo de él, estaba trabajando muy cerca con él, era el director de toda la zona. Y en el 2002 empezó la guerra ahí en África donde ellos estaban, y llegó a la comunidad donde ellos vivían. Entonces James y su familia se vieron forzados a salir, se vinieron para Estados Unidos otra vez, pero se quedaron en comunicación con el hermano de ellos, con el hermano que se quedó atrás. Y en las comunicaciones que estaban ellos, le decía James al hermano: es que usted es muy importante para el movimiento, para todo lo que está pasando ahí, necesitamos que salga de ahí, no lo podemos poner en riesgo. Y mientras estaban platicando, ellos dijeron: bueno, pues vamos a orar para ver qué Dios dice que hagamos. Si quiere que Dios quiere que salga de aquí para estar a salvo, o si Dios quiere que yo me quede en la jungla a ayudar a estas personas. Después de un par de semanas se volvieron a comunicar y él le dijo: hermano, no puedo yo dejar a la gente aquí, decirles que yo soy más importante que ellos, salirme del país y dejar que ellos los maten. Así que voy a tener que quedar con ellos.
Entonces se quedó, el otro pastor se quedó atrás, se quedó ahí en la jungla, estuvieron trabajando, seguía en comunicación con el hermano James, y en alguna de tantas que estaban comunicando, el hermano le dice, hermano, vamos a tener bautizos, ¿por qué no viene? Haga el intento de venir, tenemos bautizos. Dice el hermano James, ok, ¿cuántos se van a bautizar? Dice, pues más de 400, hermano. ¡Wow! El hermano James quería ir, porque imagínense que un día tuviéramos esos 400 aquí para bautizarse. Estaría bueno, ¿no es cierto? Es una bendición que el hermano se quedó ahí en la jungla para servir esas comunidades. ¿Se imagina si este hermano hubiera salido? Porque bueno, pues yo tengo que el movimiento, tengo que trabajar para el Señor. Esas 400 personas no hubieran alcanzado a Jesucristo. Qué importante es vivir conforme al llamado que hemos tenido, ¿no es cierto? Cuando el respaldo de Dios está en nuestro ministerio, los frutos se ven. Poquito a poquito, pero los frutos se ven. Y este pastor que se quedó en la guerrilla, en medio de la guerra, de la hambre, del problema, venían y los mataban. Nos dicen que de todas las iglesias que ellos tuvieron, por ahí de 350 miembros de la iglesia fueron muertos por el ejército. O sea que tuvieron guerra ahí en su casa de ellos, estuvo muy difícil. Pero si él no hubiera estado ahí, ¿qué hubiera pasado con la gente? 400 que fueron salvos por la gloria de Dios, ¿verdad? Y todo porque él aceptó el llamado de Jesucristo de quedarse ahí. Y todos los que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador debemos vivir para que Dios haga su obra a través de nosotros. No es que solamente debemos vivir y gozar de la gracia de Dios, porque muchos hermanos eso hacen, ¿verdad? Ya soy cristiano, me va bien, gloria a Dios. No, tenemos que vivir para que Dios haga su obra a través de nosotros. No es que nosotros nos ponemos en el camino de Dios a ver qué podemos hacer por Dios. Es que nos ponemos en el camino de Dios a ver qué Dios puede hacer a través de nosotros con nuestra vida, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en Efesios 4:1. Dice, yo pues, preso en el Señor, lo voy a estar repitiendo, ojalá que no lo aprendemos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él está encarcelado en Roma y le escribe una recomendación a la iglesia de Éfeso, de que ande como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y este simple versículo nos da una amplia visión de lo que es la gracia de Dios. Es un versículo bien pequeñito, pero nos habla de que hemos sido llamados. Dice Pablo que andemos conforme al llamado, ¿verdad? Nos dice que hemos sido llamados con una vocación, tenemos una vocación, tenemos una profesión, un trabajo que hacer, tenemos un propósito y nos ha llamado para estar activos, que nuestras actividades reflejen la gloria de Dios. Entonces estamos teniendo esos 3 puntos que vamos a estar viendo hoy. Primero, nuestro llamamiento. No hay duda de que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ha llamado para que seamos salvos por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos llamó para ser salvos por medio del Espíritu Santo a través de Jesucristo? Amén. Todos creemos eso, ¿verdad? Todo el poder de Dios, las 3 personas de la Trinidad, Dios enviando a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas para que seamos salvos. Todo el poder de Dios actuando en nuestras vidas. ¿Por qué Dios se tomó tantas molestias para salvarme? Todo lo que es Dios, todo el mecanismo de Dios para salvarme, porque Él me amó desde antes de la fundación del mundo. Él lo amó a usted desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos amó hasta el punto de entregar la vida de su propio Hijo. Imagínense qué tremendo amor, ¿verdad? Vamos al libro de Romanos 1:7. Romanos 1:7. Dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está saludando a los hermanos en Roma y les dice claramente que hemos sido llamados con un propósito, ser santos. No hemos sido llamados para tener un título de nobleza, no hemos sido llamados para ser bautistas, porque nos llamamos bautistas, ni pentecostales, ni lo que sea, ni hemos sido llamados para juzgar a los que no piensan como nosotros. Hemos sido llamados para ser santos. Primera de Pedro 1:16. Dice así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro dice que debemos de ser santos, no solamente porque hemos sido llamados a ser santos, sino porque Dios es santo.
¿Qué diferencia? No es un capricho de Dios para hacer nuestra vida más difícil. No quiere obligarnos a ser santos y, qué difícil es eso. No, Él no quiere que nos sintamos culpables cuando no podemos ser santos, porque hay veces que fallamos. Dios no quiere que nos sintamos culpables, ni tampoco porque Dios sabe lo difícil que es vivir santamente para Él. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Así de fácil, quiere que seamos como Él. Cuando usted llega a un trabajo, nuevecito a un trabajo, el hermano acaba de cambiar trabajo, llega a un trabajo nuevecito, cuando uno llega a un trabajo, lo ponen a uno con un entrenador, lo ponen a uno con una persona que nos va a enseñar qué es lo que vamos a hacer. ¿Usted confía que esa persona que lo está entrenando le va a enseñar todo lo que sabe? ¿O nada más le va a enseñar lo que usted necesita saber? Porque si usted aprende todo lo que esa persona sabe, esa persona a lo mejor la van a despedir y usted se queda con ese trabajo, ¿no es cierto? Lo más seguro es que le van a enseñar a usted nada más lo que usted tiene que saber y ya. Pero mire, qué privilegio es saber que tenemos un Dios que quiere que seamos como Él. Quiere que seamos idénticos a Él. Dios no nos llamó por lástima. Nos dijo, ay, pobrecitos. No. Él no fue buscando lo peor de lo peor para que nos sintiéramos obligados a servirle. Ay, como ahora pues ya lo salvé, pues ahora me tienen que servir a fuerzas. No. Ahora Dios me ha salvado, debo de servirle a Él, ¿verdad? Porque yo no era nadie sin Él. Porque sin Él, pues yo no servía para nada. No, Dios nos llamó porque con Él podemos hacer muchas cosas y Él puede hacer cosas a través de nosotros, siempre y cuando seamos como Él. Él quiere que seamos santos para ser idénticos a Él. Es una cosa tremenda. ¿Cuándo vamos a ser iguales a Dios? Tal vez nunca. Tal vez cuando lleguemos al cielo tengamos un cuerpo glorificado y a lo mejor vamos a ser perfectos. Aquí en la tierra nos va a costar bastante trabajo, pero tenemos que ser cada día más como Él. Santo puede definirse de muchas maneras, pero una de las definiciones es perfecto y sin culpa. Alguien que es santo no tiene culpa y alguien que es santo es perfecto. Y usted dice, bueno, ¿es Dios libre de toda culpa? Sí, Él no tiene ninguna culpa. ¿Es Dios perfecto? Sí. ¿Queremos ser como Él? ¿Dios quiere que seamos como Él? Entonces Dios quiere que seamos sin culpa y que seamos perfectos. ¿No es cierto? Hermano, ¿y cómo puedo hacer para estar libre de toda culpa? A ver si la tenemos aquí. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, ojalá que se la sepan, porque lo podemos usar para evangelizar. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted está limpio de toda maldad, usted no tiene culpa, porque Dios ha quitado toda la culpa de usted y de mí. Confesando nuestros pecados, Él nos limpiará de toda culpa que tenemos. ¿Cómo puedo ser perfecto? ¿Usted cree que podemos ser perfectos? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y si no se la sabe, ojalá que se lo aprenda, porque también esta escritura es bien importante. Segunda de Timoteo 3, 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere usted ser perfecto? Métase a las escrituras, porque las escrituras son útiles para que nosotros lleguemos a ser perfectos y estemos listos para toda buena obra. ¿No es hermoso? Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere que le busquemos y que lleguemos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos a través de Él. Es un llamado precioso el que tenemos en Él. ¿Qué más nos dice nuestra vocación? Tenemos una vocación. Efesios 4:1, ¿ya se lo aprendieron? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. A ver si se lo aprenden, porque lo puede estar repite. Pablo también les recomienda que vivan de acuerdo a la vocación con que fueron llamados. Vocación quiere decir inclinación que siente una persona hacia una profesión o una forma de vida.
Alguien dice, yo tengo vocación para doctor, yo tengo vocación para abogado, yo tengo vocación para mecánico, yo tengo vocación para maestro, yo tengo vocación. Tenemos vocación, tenemos una inclinación hacia cierta actividad, ¿verdad? Hoy que Frank estaba tocando la batería, yo tenía inclinación para tocar la guitarra, porque me encanta tocar la guitarra más que la batería. Todos tenemos una inclinación hacia una actividad, ¿no es cierto? Y Pablo nos pide que estemos dignos hacia la vocación que tenemos. ¿Qué pensaría usted de un cirujano plástico, un cirujano muy profesional, que llega todos los días a la sala de operaciones, al quirófano, listo para operar, totalmente intoxicado? No es digno de ser llamado cirujano, ¿verdad? ¿Qué pensaría de un policía que acepta soborno del crimen organizado? ¿Conoce a varios? No me digan. No son dignos de ser de la policía, ¿no es cierto? ¿Qué pensaría de un psicólogo que siempre anda por ahí contando lo que sus clientes le dicen en el privado? No es digno de ser psicólogo, ¿verdad? La vocación o la ocupación de cada persona conlleva una cierta regla, un cierto número de reglas éticas para llevar a cabo la profesión, ¿no es cierto? Nosotros debemos de tener ciertas reglas para llevar a cabo nuestra vocación como cristianos. Segunda de Pedro 1:10 dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro dice que si nos ocupamos en nuestra vocación, no vamos a caer jamás. ¡Wow! Muchas veces nosotros decimos y a veces nos justificamos, hermano, es que a veces la carne me ganó y yo pequé, ¿no? Y siempre vamos a decir, hermano, es que nunca vamos a ser perfectos, siempre vamos a tener la lucha de la carne y del espíritu, ¿no es cierto? Pero dice aquí Pedro, si nos ocupamos de nuestra vocación, no vamos a caer, jamás. Eso no quiere decir que si no lo hace usted, va a perder la salvación. No, ya somos salvos. Pero si nos ocupamos en nuestra vocación, vamos a evitar caer en pecado. Vamos a estar tan ocupados en nuestra vocación como cristianos que no vamos a tener tiempo de pecar. Es increíble. Si usted es mecánico, le recomiendo que tome un curso de actualización de vez en cuando para que aprenda los nuevos motores, ¿no es cierto? Porque nuevas tecnologías vienen. No sé cuántos tuvieron oportunidad de pasar hoy por el trabajo de Frank. Nosotros fuimos un ratito, como 10 minutos pasamos por ahí. Tenía toda clase de Mustangs, porque fue el club de Mustangs, toda clase. Tenían un Mustang 64.5, que fue el primero que salió en producción, con un motor 289. Me lo aprendí. Nos asomamos al motor, sencillito, se le ve el distribuidor, se le ven los cables, se le ve todo. Al lado tenían un turbo cargado del 2010, creo que no sé qué, no se le entiende al motor. Si nosotros queremos ser mecánicos, ¿qué tenemos que hacer? Estar actualizados. Siempre estar tomando actualizaciones para los nuevos motores, las nuevas tecnologías. Si usted es abogado, ¿qué tiene que hacer? Asegurarse que está actualizado en las leyes. Cuando las leyes cambian, usted tiene que actualizar sus libros de leyes, ¿no es cierto? Y si usted es cristiano, ¿qué tiene que hacer? Leer la Biblia. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Tenemos que añadir frutos a nuestro espíritu constantemente. No puede ser usted un cristiano de 20, 30, 50 años y que sigue igualito que hace 50 años. No es posible. Tenemos que ocuparnos en nuestra vocación. Debemos de añadir características a nuestro carácter para que nuestra vida espiritual no se estanque. Nuestra vida espiritual tiene que moverse, tiene que continuar. Tenemos que desarrollarnos como cristianos maduros y poder hacer
que otros vengan a Cristo a través de nuestro testimonio. Esa es nuestra vocación, ¿no es cierto? Dice que haciendo esto nunca vamos a caer. ¿Cuántos de ustedes tienen o han tenido problemas en su vida cuando están preocupados, cuando están que tienen una enfermedad o que tienen problemas económicos, etcétera, etcétera, que no están tranquilos, que no tienen paz? ¿Les ha pasado? ¿Alguna vez le ha pasado que porque peca no está en paz? ¿Quiere tener paz? Ocúpese en poner a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ocúpese en ponerle más a su vida espiritual y no va a caer en pecado y no va a perder la paz. ¿No es bonito? Está fácil, hermano. ¿Qué va a hacer hoy? Acostarme a ver una película, 2 horas. No, hermano, agarra su Biblia. Yo también veo películas. No vaya a creer que. Pero vamos a enfocarnos en buscar a Jesucristo, en que nuestro espíritu crezca, ¿verdad? La palabra, que es útil para que seamos perfectos, nos ayuda a vencer la tentación. Nos ayuda a comprender cuál es la voluntad de Dios. Y nos ayuda a continuar buscando a Dios todos los días. Por tanto, estas características son añadidas a nuestra vida cuando nos metemos en la palabra de Dios. Usted de repente no puede decir, ya tengo amor, ya tengo paciencia, hoy decidí que voy a ser paciente. ¿Sí? A ver que Dios lo pruebe, a ver qué tanto le dura la paciencia. Cuando nos metemos en la palabra de Dios y creemos la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios, entonces estas características se añaden a nuestra vida. ¿Han ustedes alguna vez, voy a hacer un pequeño comercial, ¿han ustedes alguna vez visto predicaciones de Joel Osteen? Yo sé que por ahí las han escuchado, sí, todos dicen, no sé, para... Cuando empiezan, es algo bien curioso, cuando empiezan les dice que repitan algo, no sé si es él o es otro predicador. Sí, repite algo, no sé qué repiten, toda la iglesia se para y repiten algo. Y lo creemos y lo que no sé qué, y lo que digamos, repiten algo todo el mundo. Levantan la Biblia, ¿verdad? Y esta es mi Biblia y lo que está escrito, ¿quién sabe qué tanto dice? Pues si usted quiere decir algo y aprender algo de la Biblia y decirle a los demás, esto es por lo que yo vivo, dígale, lo que dice la Biblia, eso hago, eso creo y eso predico. Punto. ¿Verdad? Porque así es como nuestra vida va a crecer. Mateo 4:9, que ya está en la pantalla ahí, nomás que no se ve porque está abajo. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál era la vocación de los discípulos al principio? Ir y traer hombres a Dios. Fácil, ¿verdad? Va y los trae, ningún problema. Llamados para ser pescadores de hombres, pero Pedro y Juan no eran los mejores predicadores que había en ese tiempo. Estaban lejos de ser buenos predicadores, oiga usted. No tenían estudios. Pedro y Juan no tenían mucho conocimiento de las Escrituras tampoco, porque no eran parte de los escribas del templo ni de los sacerdotes. Ellos eran pescadores. No tenían conocimiento. Pero Pedro y Juan aceptaron el llamado de Jesús para ser pescadores de hombres. ¿Qué les pasó a Pedro y Juan? Hechos 2:41. Dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué haríamos nosotros con 3,000 personas en un solo sermón? ¡Wow! En la primera predicación de Pedro, la primera vez que pasó a predicar, 3,000 se convirtieron. ¿Sabe qué se necesita primero? Tener una multitud a la cual se le predique. Y ya después que acepten 3,000, ¿verdad? Hay que traer a la multitud, hermano. Pedro le predicó a una multitud de personas y nosotros no tenemos tantas personas. No es cierto. Hace 2 semanas andábamos batallando con el audio, ¿se acuerdan? Toqué la guitarra yo solito porque no teníamos audio. Hace 8 días nos confundimos porque no sabíamos que ya estaba funcionando, no teníamos la pantalla aquí, las muchachas no saben qué cantar. Hoy esta pantalla la tuvimos que cambiar porque se prendía y se apagaba. Pedro
desde el aposento alto del templo, le predicó a 3,000 personas por lo menos, sin micrófono. Y todos escucharon, y todos entendieron, y todos aceptaron al Señor Jesús. ¡Wow! Fue Pedro solito, ¿verdad? Unos pulmones que tenía don Pedro. No, el Espíritu Santo, porque él aceptó el llamado de Jesucristo y se puso atento a la vocación a la que había sido llamado. Cuando Jesucristo se fue al cielo, la última vez que estuvo con ellos, ¿qué hicieron los discípulos? Se fueron, 120 de ellos se fueron al aposento alto del templo, se metieron, cerraron las puertas y empezaron a orar. ¿Qué iban a hacer? Orar. ¿A dónde vamos? Vamos a orar. ¿Qué dijo Jesús que hiciéramos? Orar. Se metieron a orar. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo con tanto ruido que la multitud vino solita a donde ellos estaban. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y Pedro se levanta, les predica y 3,000 se convierten. En el segundo sermón de Pedro, 5,000 se convirtieron. En 2 predicaciones ya tenían 8,000 miembros. ¿Qué darían los pastores de hoy, va? Efesios 4, del 11 al 12. Y conforme vamos estudiando Efesios, vamos a llegar a este versículo con más detalle después. Dice Efesios 4, del 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No se fije en cuáles fueron los dones o los ministerios. Fíjese para qué dio los ministerios. Dio los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para que cada uno de nosotros nos edifiquemos entre nosotros mismos. ¿No es cierto? Él espera que nos enfoquemos en servirle a Él. ¿En dónde? En la iglesia. Para edificarnos unos a otros. ¿En dónde más? En nuestro hogar. Para que nuestra familia camine junto, buscando a Jesucristo, buscando a Dios. ¿En dónde más? En el trabajo. No sé si les dije, creo que les dije el martes, pero hace un par de semanas, tal vez ya, más de una semana, María estaba en mi trabajo y estábamos platicando como si nadie, y de repente me preguntó la dirección de la iglesia. Dice, oye, ¿a dónde vas? No, pues nos cambiamos a Middletown. Dice, dame la dirección porque quiero ir. Nunca la había yo invitado, pero es mi jefa y me ve todos los días cómo trabajo, cómo actúo. El testimonio tiene que estar ahí todos los días en nuestro trabajo. Él quiere que seamos diligentes para servirle a Él, y la única manera de servirle es darle todo el tiempo que podamos. ¿Cuánto? Todo el tiempo que podamos. ¿No es cierto? ¿Cómo me debo de ocupar en mi profesión? Dice usted. Vamos a Romanos 12, 6 al 8. Dice así, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo me debo de ocupar en mi profesión? Sirviendo a Dios en alguna área de la iglesia. Si a mí me toca servir las mesas, no me voy a fijar cómo están recogiendo la ofrenda, me voy a fijar cómo estoy sirviendo las mesas. Si a mí me toca orar, yo no voy a estar con los ojos abiertos a ver quién no está orando. El hermano no oró, yo voy a orar. Si a mí me toca predicar, yo voy a estudiar en la palabra para darles la palabra. Lo que Dios nos ponga a hacer, lo tenemos que hacer con solicitud, diligentemente y bien. Usted dice, hermano, pues yo quiero apoyar en 3, 4, 5, 20 ministerios. No, hermano. Enfóquese en su ministerio solito. 1. Puede con 2, gloria a Dios. Pero primero pueda con 1. Después vamos con el siguiente. ¿Me entiende? Vamos a enfocarnos en nuestra profesión sirviendo a Dios en alguna área de la iglesia. De esa manera nuestra vocación va a estar ocupada. Si llegamos a la iglesia, no sé cuántos de ustedes les pasa esto, pero yo sé que a muchos, no solamente a nosotros, no solamente a los americanos en la mañana, a muchas iglesias les pasa que la gente, las personas vienen al templo y no se prepararon para venir al templo espiritualmente. Llegaron a sentarse, a ver qué dicen hoy y a ver qué van a cantar hoy. Y toda la semana la pobre Biblia no la agarraron,
se empolvó la Biblia o el celular, lo que usted use, no pasaron del plan de enero 1, ¿verdad? El 1 de enero del año sacan su plan bíblico. Este año vamos a leer la Biblia con el plan que dice aquí. Llega julio 4 y todavía están en enero 1. No se preparan para venir a la iglesia, ¿verdad? No estudian la palabra. Cuando llega la hora de la oración, hermano, vamos a orar, ¿a usted le toca orar? No, mejor que otro, porque no se preparan. Y hermanos de años, porque no se preocuparon de su vocación. Tristemente, las estadísticas de la iglesia dicen que el 20% de los miembros de la iglesia son los que sirven en la iglesia, y que el otro 80% solamente viene y se sienta. No, bueno, yo le doy gracias a Dios porque hoy todos estábamos aquí en el altar, ¿no? Unos aquí, otros allá, unos se brincaron, pero todos estábamos aquí. Los hermanos que llegaron tarde, pero llegaron también. Todos estábamos aquí orando, con ese deseo de estar todos participando. Así que así debemos llevar nuestra iglesia. Así que dentro de poco les llego y le digo, usted hermano va a estar en cargo de esto, usted va a estar en cargo de aquello, usted va a estar en cargo de aquello. ¿Sabe por qué? Porque mi trabajo aquí no es solamente predicar, qué bonito predica el hermano. No, mi trabajo es desarrollar sus dones. Ese es mi trabajo, que usted crezca espiritualmente, que usted desarrolle y que después usted desarrolle a otro, y que ese otro desarrolle a otro. ¿Cuántos dejó Jesús encargados del evangelio cuando Él se fue? 12. ¿Cuántos millones hemos alcanzado la salvación nomás porque esos 12 hicieron lo que Dios les pidió que hicieran? Muchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos aquí 12 en este cuartito. ¿Cuántos millones van a alcanzar la salvación nada más por nosotros? Muchos, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces nuestras acciones deben reflejar nuestra vocación. Servir en la iglesia es un privilegio, pero es una responsabilidad también. Nosotros tenemos la responsabilidad de servir en la iglesia como cristianos. Mire, vamos a 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando recibimos la gracia de Jesucristo, la salvación, Él nos llamó para ser sus hijos con un propósito. Para muchas iglesias, tal vez usted, la membresía, es una estadística más, ¿verdad? 200, ya rompimos el récord de 200 miembros. 300, ya tenemos 300. Para Jesucristo nosotros no somos una estadística, Él nos salvó con un propósito especial. Nuestra salvación es privada, es entre Dios y usted. No es, a veces en las iglesias hacen bodas comunales, porque se encuentra que hay mucha pareja en la congregación que no ha sido casada. Dice el pastor, se tienen que casar, y se pasan 5, 6, 7, 8 parejas. Se casan, ¿verdad? Esa boda no fue privada. ¿Qué tal la salvación? Que todos pasemos y que Dios diga, ok, todos ustedes lo mismo. La salvación es privada, entre usted y Dios. Dios tiene un propósito especial para usted y para mí, completamente diferente. Y a lo mejor parece que hacemos lo mismo, pero es particular para cada uno de nosotros. Efesios 4:1, como dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿verdad? Nos exhorta Pablo a que andemos como es digno de la vocación. La frase que andemos se refiere a nuestras acciones diarias. Entonces, Pablo quiere que nuestras acciones diarias sean dignas. Como es digno, se refiere a que vivamos de acuerdo a nuestra posición en Cristo. Entonces, que andemos como es digno, quiere decir que nuestras acciones diarias tienen que reflejar nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es su posición en Cristo? Juan 1:12. Y este también no lo debemos de saber de memoria, muchachos. ¿Ya se lo saben de memoria? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, su posición en Jesucristo es
hijo de Dios. Eso es lo que usted es. Usted es hijo de Dios. Para usted y para mí que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que andemos como es digno, quiere decir que nuestras acciones diarias tienen que ser las acciones de un hijo de Dios. Amén. Lo menos que se espera de un hispano es que sus hijos hablen español. Es lo menos que esperamos de un hispano. Aunque sea ahí medio mordido, pero que hablen español. ¿Verdad, muchachos? Muy bien. Lo menos que se espera de un cristiano es que hablemos como Cristo. ¿No es cierto? Es lo menos que se espera. Olvídese de que se sepa toda la Biblia, que hable como Cristo. 1 Pedro 4:3 dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso es lo que hacíamos. Y dice, baste ya el tiempo de sobra que usted tuvo para hacer todo eso que le gustaba, ya estuvo bien. Ya no tiene que hacer más, porque ahora usted, hijo de Dios, las cosas que antes hacíamos, las hacíamos en la carne. Pero ahora que vivimos en el Espíritu, debemos de hacer las cosas espirituales. Ya basta de hacer esas cosas carnales, porque nuestra carne ha sido crucificada juntamente con Cristo en el Calvario. Gálatas 5, vamos a leer Gálatas 5 y le voy a dar un truco aquí. Gálatas 5, vamos a leer el versículo, ponga atención, 24, 25, 22 y 23. Entonces, para atrás y para adelante. Gálatas 5, 24, 25, 22 y 23. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? No quiero que se confundan. Dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y después dice en el 22, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, ¿qué fue? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Wow! Si nuestra carne ha sido crucificada con Jesucristo en la cruz del Calvario, lo único que queda es nuestro espíritu. Tenemos que vivir espiritualmente. Si estamos en Cristo, entonces debemos de vivir como Cristo. Nuestra prioridad debe ser ahora desarrollar los frutos del Espíritu en nuestra vida. Debe ser nuestra prioridad número 1. Algunas personas me han dicho, voy a decir lo que me han dicho, ¿ok? Algunas personas me han dicho, hermano, qué paciente es usted. Pregúntenle a mi esposa. No siempre, ¿verdad? Pero si tengo alguna paciencia, esa ha sido dada por Dios. Si es que tengo alguna. Tenemos que desarrollar los dones espirituales en el Señor. No puedo yo decidir hoy voy a ser paciente. Háganme lo que quieran, no importa. Tiene que ser un fruto del Espíritu, porque estoy viviendo espiritualmente, ¿verdad? Efesios 5, del 1 al 4, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cuáles deben ser mis acciones diarias? Mis acciones diarias deben de reflejar a Dios. Debemos ser imitadores de Dios. Y usted y yo vivimos nuestras vidas con un solo objetivo en mente: parecerme a Dios. Hay personas que se han hecho cirugías plásticas para parecerse artistas. Hay personas que se han hecho cirugías plásticas para parecerse a muñecas. ¿Nosotros a quién debemos parecernos? A Cristo, a Dios. Y de esa debe ser mi prioridad número 1. ¿Usted cree que Dios tiene sentido del humor? Mire nomás cómo salí. Sí, Dios tiene... No, es cierto. No. Yo sé. Si usted y yo fuimos creados a su imagen y semejanza,
y usted y yo tenemos sentido del humor, pues Dios tiene sentido del humor, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cree usted que Dios se va a sentar y a contar chistes de mal gusto, groseros, a decir tontería y media? ¿Nomás por reírse? No, tiene sentido del humor, pero Él no es así. Nosotros sí. ¿No es cierto? Y nos gusta. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿con quién se juntó? Con pecadores, con ladrones, con prostitutas, con pobres, con los que no tenían ninguna clase de vida santa. Con eso se juntó, ¿no es cierto? ¿Con quién cree que los discípulos se juntaron durante el ministerio de Jesucristo en la tierra? Con la misma gente, con los pecadores, con las prostitutas, con los que no tenían ningunos valores cristianos. Hay un dicho por ahí muy popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? ¿A poco Jesucristo y los apóstoles le aprendieron a todas esas gentes? No. Cuando usted y yo nos juntamos con gente pecadora y ellos están hablando de fornicación, de inmundicia, de avaricia, de palabras deshonestas, de necedades, de tronerías, nosotros debemos hablar como conviene a los santos. No podemos pensar que ellos, como no son cristianos, van a dejar de hablar esas cosas. Si ellos no son cristianos, es lo que ellos van a hablar. No le pueden decir: oye, cállate, no digas esas groserías, que no es que yo soy cristiano. ¿Y? No, nosotros somos los que debemos evitar hablar como ellos hablan, para que cuando ellos nos escuchen digan: aquí hay algo diferente, ¿no es cierto? Oiga, esto es muy difícil. Primera de Pedro, voy. No apareció ahí. Ok, Primera de Pedro 5, 10 y 11. Cuando lo tengan me avisan porque no lo tengo en la pantalla. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La oración de Pedro por sus hermanos nos da una idea de que ser un cristiano no es fácil. Si a usted le han venido a predicar el Evangelio que dice: busca a Dios, ora, abre tu Biblia, ven a la iglesia una semana y todo va a ser color de rosa, es un evangelio mentiroso, porque el evangelio es difícil. Pedro pide en oración que nosotros, después de sufrir un poco de tiempo, seamos perfeccionados en Él. No dice que inmediatamente vamos a ser perfeccionados, dice que vamos a ser afirmados y establecidos en Él para que vivamos como conviene a cristianos después de sufrir. Tenemos que pasar un tiempo de prueba, tenemos que aprender. No es fácil. Hemos sido llamados para ser santos, ¿no es cierto? El pastor que se quedó en África para continuar la misión que había empezado el hermano James, él estaba seguro cuál era su llamado, cuál era su vocación. Él sabía para qué había sido llamado y sus acciones reflejaron su llamado. Él se quedó porque sabía lo que Dios le había llamado. Usted y yo hemos sido llamados para ser santos, perfectos en Dios, para que al alcanzar su salvación podamos vivir una vida sin remordimientos. Qué privilegio es tener un Dios que quiere que seamos igual a Él. Él no quiere ser el único, quiere que todos seamos como Él. Y además nos dejó su palabra para que a través de su estudio podamos estar preparados para toda buena obra. Ser perfecto y estar preparados. Imagínense, tenemos una vocación. Nos llamó en su grande misericordia con un propósito. No nos llamó nomás por llamarnos. Nos llamó para que no estemos ociosos. El libro de Proverbios, si usted lo ha leído, muchos tienen la costumbre de leer un capítulo diario de acuerdo al día del mes. Hoy estamos a 27, las personas leen Proverbios 27, mañana leen Proverbios 28 y así le dan la vuelta todos los meses. Pero el libro de Proverbios nos habla de lo que va a pasar a los perezosos. Tiene mucho acerca de los perezosos, ¿no es cierto? El libro de Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Dios no quiere que nuestra fe esté muerta.
Él quiere que nosotros estemos activos, para que nuestra fe esté activa y que nos ocupemos en servir, en vivir diligentemente tratando de ser como Él es. Eso es lo que Él quiere de nosotros, hermano. Debemos de ser activos. Nos llamó para que llenemos el templo. ¿Cuántas bancas tenemos aquí vacías hoy? Pues como unas 15. Vacías completamente. 15, ¿verdad? Así estimándole le caben unos 10 a cada banca. Así que tenemos por lo menos espacio para 150 más. Por lo menos. ¿A qué nos llamó el Señor? A llenar el templo. ¿Cierto? No. Él nos llamó para que con nuestras acciones, dentro y fuera del templo, representemos a Dios. Para eso es que Él nos llamó. Ojalá que a través de hacer eso podamos llenar aquí el templo. Pero nuestro objetivo no es llenar el templo, nuestro objetivo es representar dignamente a Dios en la tierra con nuestra vocación. Si usted y yo hemos sido salvos, usted y yo hemos crucificado la carne, nuestra carne, juntamente con Jesucristo en la cruz, y debemos de vivir por el Espíritu. Por lo tanto, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra actitud debe de reflejar que somos dignos representantes de Dios, que somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Así es que nuestra prioridad número 1 debe de ser imitar a Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos nuevamente delante de tu presencia, Dios, a adorarte, entendiendo, Señor, que hemos sido llamados con un propósito especial, con un propósito único, con un propósito, Señor, el cual es que te imitemos y que seamos santos, perfectos, sin manchas, sin culpa, Señor, para que a través de nuestro testimonio otros vengan al conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos a escudriñar tus escrituras. Ayúdanos, Señor, a diligentemente poner nuestra prioridad a ser igual a ti, Señor, para que otros puedan venir. Y si es tu voluntad, tu misericordia, Señor, que este templo se llene con las personas a las que les vamos a dar el testimonio, Señor, que se haga tu voluntad, pero primeramente que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, que podamos, Señor, crucificar nuestra carne y que podamos vivir por el Espíritu todos los días, para que tú puedas hacer a través de nosotros lo que tú ya has planeado hacer, Señor, a través de nosotros. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.